Claudia, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ¿se puede hacer ya al día de hoy como bueno, qué puede pasar, ¿no? ¿Qué impacto tiene lo sucedido ayer en la provincia del Chaco? ¿Ganadores, perdedores? Bueno, a ver, hay varios razonamientos que Mm, surgen de lo que vimos. En primer lugar, el gran perdedor, naturalmente, es el exgobernador Capitanich. Tuvo un desempeño electoral que no estuvo demasiado alejado de lo que se preveía previamente en encuestas y en sondeos de intención de voto, pero naturalmente la distancia que terminó sacando respecto al primero y las bancas conseguidas, bueno, obviamente representan cierto fracaso electoral, no tanto por el contexto, sino más bien por la historia, ¿no? Es decir, es una elección en donde Capitanich, o sea, estamos acostumbrados a ver a Capitanich con otro desempeño electoral, me refiero, ¿no? ujú, sí. Así que ese es un golpe duro para el peronismo y naturalmente también pone nuevamente sobre la mesa de discusión lo que es la división interna que tiene el PJ, que produjo un nuevo cisma que volvió a perjudicar electoralmente al peronismo, ¿no? La lista de Primero Chaco ha hecho una elección fenomenal, un poco por encima de lo que teníamos proyectado. Creíamos que iba a estar en torno a los 9, 10 puntos, y bueno, estuvo finalmente más cerca del 12, logrando dos bancas, que realmente es un desempeño muy bueno, y bueno, va a plantear la renovación dentro del PJ, naturalmente, ¿no? Ujú, Y ujú. por parte del gobierno, bueno, es una elección que tiene algunos claros oscuros, ¿no? En primer lugar, el porcentaje final de votos y la distancia sobre el segundo, la verdad que constituye como un éxito, obviamente. Incluso días previos a la elección había cierto temor en el oficialismo de no poder llegar a los 40 puntos. Bueno, finalmente logró hacerlo, se ubicó cerca del 45, lo cual es un buen resultado. Algunos dirán, bueno, no, pero Esdero sacó más votos en la elección de gobernador hace 2 años, pero ahí hay que entender que las elecciones ejecutivas y las elecciones legislativas son dos cosas distintas. Hay una oferta electoral mucho más atomizada cuando es una elección legislativa y mucho más polarizada cuando es ejecutiva, digamos. Comparar esta elección con el 2023 sería un error desde ese punto de vista, y porcentualmente, bueno, tuvo un buen resultado. El problema Mm. para el oficialismo, y acá viene la otra parte, es que tenía como meta llegar a los 9 diputados, porque eso le permitía tener a partir de diciembre de este año mayoría propia en la Cámara. Sí. En Ahora cambio, al haber... Sí, decía, ¿no? En este desempeño del oficialismo, pero a la vez con todo un aparato, ¿no? El hecho de ser, tener la gestión a cargo, ¿no? Hace que también tengan otras herramientas con las que no cuentan el resto de los partidos. sí, bueno, También. eso sucede Ajá. históricamente en cualquier elección. Siempre los oficialismos tienen la ventaja del aparato del Estado y también tienen la desventaja de la gestión. Mm. Entonces, ahí obviamente lo que entra en juego es cómo juega ese sistema de contrapesos, ¿no? A ver, la gestión del gobernador Esdero, obviamente discursivamente se dedicó a resaltar logros vinculados al orden, al fin de los piquetes y demás, pero en el día a día, principalmente en lo que es la economía de los hogares, todavía hay muchos puntos de alguna manera algo débiles en la gestión del gobierno, y estamos en un contexto saliendo de una crisis económica muy fuerte que no es responsabilidad del gobernador, sino políticas nacionales, pero que obviamente impactan la provincia. La alianza y la cercanía que tiene Milei con Esdero con Milei, perdón, naturalmente pueden jugarle en contra en este punto, no en el sentido de vincular esa sociedad en el malestar de la familia por cuestiones económicas. Entonces todo el peso del aparato del Estado también se contrapone con una situación global que no es fácil, y que obviamente impacta en los gobiernos. Entonces, a ver, es cierto que en otros momentos de la provincia, una elección de medio término de un gobierno nuevo, como el caso de ahora, tenía un nivel de apoyo mucho más importante, es cierto. Hay que remontarse a las de medio término de Capitanich, por ejemplo, en el 2013 o en el 2009 mismo, pero los contextos eran diferentes, ¿no? Los contextos, digo, nacionales, incluso en términos de cuál era la situación principalmente económica del país. Así que eso le juega, obviamente, un poco en contra. Por eso digo que la elección termina siendo positiva desde ese punto de vista. Había muchos factores que podían, y que incluso, como te decía antes, podían llegar
provocar de que el oficialismo quede por debajo del 40, como se especuló en un momento días previo a la elección, y el hecho de que saque 45 con 10 puntos de ventaja sobre el segundo es una victoria política. Ahora, si queremos hablar de plebiscito de la gestión, bueno, podría ser cierta palmadita de apoyo, pero con un montón de interrogantes en el medio, ¿no? Es decir, la sociedad le dijo, mira, te seguimos bancando, pero seguramente tengan muchas cosas que corregir. O sea, ahí está el llamado de atención al gobierno seguramente, que yo no tengo ningún tipo de duda, y esto lo digo por opinión personal, no por información, de que va a provocar seguramente un cambio en el gobierno, no sé si de rumbo del programa, pero sí por lo menos de gabinete, como suele Ujú. suceder cada elección de medio término. Así que al gobierno le sirve el espaldarazo político, pero como te decía antes, tiene la contra de que va a tener que seguir negociando en la Cámara de Diputados. Obviamente tiene 16, con esta elección de ayer va a tener 16 diputados, la mitad exacta, Sí. pero necesitaba uno más para tener Ujú. la mayoría. Entonces estos procesos de negociación legislativa va a tener que continuar haciéndolo, bueno, seguramente alineado con el bloque de Magda Ayala, que va a contar bueno, con 3 diputados, ¿no? Los dos que ganaron su banca ayer, más la diputada González, que mantiene todavía 2 años más de mandato, y posiblemente, bueno, el primer año o quizás gran parte del 2026 vamos a ver un juego en conjunto entre esas dos fuerzas políticas, pero con el oficialismo obligado justamente a negociar con ellos, no solamente el quórum en primer lugar, sino también, por supuesto, las mayorías para aprobar paquetes legislativos, que también entiendo y creo, mejor dicho, que el gobierno va a aprovechar para seguir impulsando reformas legislativas a partir del año que viene. Ujú. Bien, y respecto de esa baja concurrencia, ¿no? ¿Qué lectura también? Porque 52% sigue siendo muy bajo, ¿no? Respecto de, por ahí el interés, por ahí la apatía, ¿no? Simplemente, ¿no? Con respecto a estas elecciones, o el concurrir a votar. Parece que no sigue siendo de las cosas más que se priorizan por parte de la ciudadanía en una jornada electoral. Bueno, el dato, la verdad que eh, es catastrófico, ese 52%. Incluso cuando terminó la elección, a las 6 de la tarde, había, bueno, algunas fuentes extraoficiales del tribunal que hablaban del 60%, lo que ya de por sí constituía un número muy bajo, pero que, bueno, estaba en torno un poco a las expectativas. Pero el hecho de que haya estado por debajo del 55, no, 52, 53, seguramente termina cerrando con el escrutinio definitivo, Ajá. lo constituye no solamente como un número que es en sí muy bajo, sino que es la menor participación electoral desde el retorno de la democracia en la provincia del Chaco. Para que vos tengas una idea, Claudia, desde el 83 hasta el sábado, hasta hace 2 días, digamos, hasta el sábado, la elección con el menor nivel de participación en la provincia fue en el 2017, en las legislativas provinciales, que fue del 62%. Estamos hablando de un nivel, el de ayer, que está 10 puntos por debajo del mínimo histórico. Un Entonces la montón, o realidad sea, es sí, que por eso te digo justamente que es catastrófico desde ese sí, punto de vista. Obviamente la sociedad está cada vez menos eh, o tiene menos motivaciones para acercarse a votar, que también esto responde un poco a la movilidad generacional. Obviamente que cada vez los nacidos entre el 92, 97, digamos, en esa franja etaria, son cada vez más dentro del padrón electoral, y también el hecho de que mayormente el sector joven sea el más desinteresado en ir a votar, en términos globales, ¿no? Eso produce naturalmente un proceso de participación que va sistemáticamente a la baja, y que también esto va a obligar para un futuro no demasiado lejano a rever las estrategias electorales, ¿no? En este caso particular, este año solamente hay 2 elecciones en la provincia, la de ayer y la que vamos a tener en octubre, no vamos a tener más, pero vos recordarás, Claudia, que hemos tenido hasta 4 elecciones en algún momento, algunos años, sí, 5 incluso, con la sí, expectativa de 5. una segunda vuelta. Ujú. Naturalmente, bueno, la gente, no se le puede exigir a la gente, entiendo yo, a mi criterio, que cada jornada electoral vaya a votar con la alegría democrática. Sería ideal que eso suceda, pero la realidad es que la agenda de preocupaciones hoy de la sociedad corre por otro lado. Y en ese contexto, la falta de representatividad que tiene la política en términos generales
respecto a los problemas de la gente, que es una constante histórica, pero que se va agravando en algunos momentos del año, o mejor dicho, en algunos años en particular, bueno, terminan produciendo fenómenos como los de ayer, sobre todo en elecciones de medio término donde hay muy poca gente que quizás concibe la importancia de votar a un legislador y del rol futuro de ese legislador dentro de un programa de búsqueda de desarrollo y progreso a nivel provincial. Entonces, si no son personas que le van a solucionar los problemas de cada día, del día a día de manera directa, bueno, el incentivo a votar naturalmente es mucho menor. Y eso se va agravando con los años. Entonces, yo no, honestamente no sé hacia qué dirección debería ir eventualmente o el gobierno o el tribunal electoral mismo en términos de estrategia electoral, como para poder empezar a incentivar mayormente la voluntad de ir a votar, pero lo cierto es que algo se necesita hacer, algún tipo de Sí. reforma, algún tipo de, hasta incluso te diría que no sería mal volver a instalar estas campañas discursivas, ¿no? De la importancia de ejercer lo que es un derecho, pero también la importancia de ejercer una obligación que tenemos como ciudadanos, porque también seguramente vos y todos los que están escuchando han escuchado o lo han pensado en algún momento de para qué voy a votar si no voy tampoco me pasa nada, ¿no? Ajá, claro, Entonces sí, también sí, hay que sí. asumir ese punto desde el derecho, pero también desde la obligación, porque si yo paso el semáforo en rojo, a mí me matan con una multa y yo tengo que ir a pagarla y después no voy a cruzar más en rojo porque sé lo que me duele. Bueno, quizás también hay que empezar a ser un poco más exigentes en el ejercicio de la obligación, porque si nos quedamos con el derecho en sí mismo, está muy bien, Sí. ocurre después esto, ¿no? Que la gente no tiene voluntad del ejercicio de su derecho cívico, pero también es una obligación que tenemos que honrarla como tal. Sí, ayornarlo también, ¿no? A estos tiempos, ¿no? Ver de qué forma reincentivar y sobre todo eso, ¿no? Lo que mencionaba respecto de a ver, de este público joven, de esta ciudadanía todavía con mucho de la tecnología, pero que por allí todavía no hasta el momento en las redes sociales se ocuparon en esta campaña electoral de denuncias, ¿no? Quizás con otro tipo de contenido, bueno, ver de qué forma se puede hacer una llegada más este, más concreta, digo, ¿no? Y de Sí, que totalmente. invite a Aparte, participar. exactamente, aparte Claudia, una cosa, bueno, hace poquito yo lo mencionaba con un colega tuyo que a mí me parece bastante gráfico el ejemplo, es que para la gente que nació, por decirte, en el año 95, que hoy tiene 20 años, para ese segmento de personas, la recuperación democrática del 83 la tiene en su cabeza más cercana, ¿sabes qué?, al 9 de julio de 1816, digo, en términos temporales, ¿no? Es decir, fue un Ujú. hecho histórico en el país, pero que fue tan lejos para mí que yo no le debo nada como ciudadano a esos procesos. Claro, sí. Entonces, eso genera también de cierta minimización de la importancia de los procesos democráticos. Y eso, obviamente, tiene su impacto directo en el decir, no, sabes que hoy me quedo en casa porque el domingo está hermoso y me voy a tomar mate al parque en lugar de ir a votar porque tengo que hacer fila, porque la escuela me queda lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, también hay que entender ese fenómeno generacional que se viene fortaleciendo cada vez más, justamente porque son más las personas que van ingresando al padrón, que pertenecen a esa generación de las que están quedando. Entonces necesitas como provincia, a nivel justicia, a nivel educativo, digamos, en un montón de niveles, volver a manifestar también la importancia del proceso democrático, sin entrar tampoco en la manipulación de, che, mirá, si no votás la democracia corre Ujú. riesgo. No, no es que corre riesgo, la democracia está fortalecida, obviamente que hay muchas debilidades institucionales todavía que nos obligan a continuar fortaleciendo el sistema democrático republicano en Argentina, sin duda, pero se requiere necesariamente de la participación electoral. Pero también la política tiene que entender eso, porque el político llama a votar y después no lo ves durante 4 años Ujú. en ningún tipo de cercanía con la gente. Te dicen, no, yo camino las calles, mentira, no lo hacen. Sí, Y lo sí, sí, hacen con sí. 3 fotógrafos atrás. Ujú. Entonces también la política tiene que entender que es el principal protagonista y los principales responsables de la apatía
electoral. Sí. Y tomarse en serio ese reproche que nos contaban, ¿no? Algunos de las y los candidatos nos contaban, ¿no? Que muchas veces les señalaban eso, ¿no? Pero ustedes vienen acá, ¿no? Cada 3, 4 años. Quizás tomarse en serio, ¿no? Es de mayor compromiso. Alejandro, como siempre, muy, muy claro, agradecido siempre por este tiempo, la predisposición. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buena jornada, buena semana. Alejandro Pegoraro, el director de Politicón Chaco, ¿no? Respecto de qué dejó esta elección legislativa con estos resultados provisorios, ¿no? Y un poco también la lectura, ganadores, perdedores y hasta ese silencio, ¿no? Esa no participación por parte de un sector de la ciudadanía. 46 minutos ya pasaron de las 8, la nota completa en libertaddigital.com.ar. Libertad 90.